¿Qué horrores ocultaba la sección restringida de Mundo Jurásico? Pocos saben que, detrás de las fascinantes e inocentes atracciones del parque, detrás del lujo, la opulencia, el estatus, detrás de los pacíficos y majestuosos herbívoros, e incluso detrás de los terribles pero familiares carnívoros como el Tyrannosaurus Rex, Mundo Jurásico ocultaba en secreto otros proyectos que nunca fueron parte del espectáculo, proyectos biológicos tan oscuros, experimentales o inestables que ni siquiera el público ni muchos empleados podían saber de su existencia. Bienvenidos a la sección restringida, un rincón oculto de la isla, sellado con protocolos de máxima seguridad, donde los errores no se anunciaban, se enterraban. Gracias a material complementario, tanto oficial como derivado de fuentes narrativas secundarias, sabemos que hubo muchos rincones de Isla Nublar y del propio Jurassic World que jamás fueron explorados en pantalla. Uno de los primeros indicios de esto fue la confirmación de especies como el Allosaurus y el Carnotaurus. Ambos carnívoros estuvieron presentes en la isla, sin embargo, no aparecieron en la primera película ni en el mapa de atracciones del parque. Reforzando un punto, InGen tenía otros experimentos y especies bajo la manga. Para reforzar la teoría, también sabemos que InGen disponía del genoma de especies sumamente peligrosas como el Metriacanthosaurus, un depredador terrible y feroz, cuyo nombre apenas figura en muestra de ADN dentro de un maletín como una preciada carga, como si se tratase de un secreto que nunca debía ver la luz. Estos casos sugieren un patrón. Existieron criaturas en el parque que nunca fueron exhibidas al público, y el motivo podría ser más perturbador de lo que parece. Pero incluso, estas criaturas feroces, como pueden parecer, solo son la superficie del iceberg, porque lo que se oculta más allá, en el verdadero corazón de la sección restringida, no solo desafía la ética de la ciencia, sino que cuestiona el límite mismo de lo que debían permitirse crear. La información oficial sobre lo que se almacenaba en la sección restringida jamás fue revelado al público. Comunicados, mapas, registros, nada. No había menciones de su contenido, pero si analizamos con cuidado y juntamos las piezas correctas, es posible deducir qué horrores permanecen encerrados tras esos muros. Lo primero que debemos considerar es lo siguiente: Jurassic World nunca publicó una lista completa de las especies presentes en la isla. El hecho de que criaturas como el Allosaurus, el Carnotaurus, estuvieran ausentes en el material promocional y de los recorridos turísticos lo demuestra. ¿Cuántas otras especies fueron deliberadamente omitidas? Por lo que una pregunta lógica emerge: ¿qué otros depredadores estaban siendo ocultados del conocimiento del público? ¿Y con qué propósito? Para ilustrarte, quiero traer a tu memoria un caso especialmente llamativo, el del Giganotosaurus. Sabemos con certeza que su ADN fue utilizado como parte del ensamblaje genético de la Indominus Rex, lo que implica que InGen poseía su genoma completo, o al menos fragmentos avanzados y funcionales. Con lo que sabemos de la corporación, y lo peligroso que era el experimento de la Indominus, es muy probable que su genoma estuviera completo. Si ese es el caso, ¿por qué no lo clonaron directamente? ¿No sería el Giganotosaurus una de las mayores atracciones dentro del parque? Una criatura que es capaz de rivalizar incluso con el mismísimo T-Rex, sin tener que haber recurrido primero a la Indominus Rex. En el santuario de Biosyn vemos a un Giganotosaurus vivo, pero no solo a este increíble y atemorizante gigante, sino también a uno de los herbívoros más letales que jamás caminó sobre la tierra, el Therizinosaurus, por lo que surge la pregunta de manera inevitable: ¿de dónde los obtuvieron? Si fueron creados antes de la caída de Jurassic World, entonces solo hay un lugar donde pudieron haber estado ocultos: la sección restringida. Pues debemos recordar que ADN de ambos especímenes fue usado para crear a la Indominus Rex, por lo que no suena nada descabellado que estos dos ejemplares hayan existido con anterioridad en Jurassic World. Pero incluso estos dos titanes palidecen frente a los verdaderos candidatos a ocupar la sección restringida. Lo que abordaremos a continuación podría volarte la cabeza. Se ha discutido acerca del esqueleto de Spinosaurus exhibido en Jurassic World. Si bien el paradero del Spinosaurus hasta el día de hoy es objeto de debate, ya que algunos consideran que el espécimen que vemos en Campamento Cretácico es el mismo de la tercera entrega. Sin embargo, esta explicación no termina de convencer a todos los fans,
Y lo que tratamos de aclarar no es esto. Independientemente de cuál haya sido el destino del Spinosaurus, cabe la posibilidad de preguntarnos, ¿qué pasaría si el esqueleto que vemos en Jurassic World pertenece a un Spinosaurus distinto al que conocemos? La idea no es tan loca como parece. Considerando la obsesión del Dr. Henry Wu por reconstruir criaturas mejoradas, es plausible que haya intentado recrear al Spinosaurus con un nuevo enfoque genético para integrarlo al parque. Además de que el esqueleto mostrado en Jurassic World tiene diferencias significativas con el tamaño y características físicas del Spinosaurus de Jurassic Park 3, por lo que este esqueleto podría pertenecer a un espécimen que quizá no sobrevivió a la etapa de desarrollo, o fue considerado demasiado inestable para exhibirse, un fracaso oculto, una sombra entre vitrinas. Y si esto realmente fuera un intento por traer de vuelta nuevamente a un depredador de semejante calibre, ¿qué más estaban intentando crear en la oscuridad? Porque lo cierto es que el Spinosaurus no fue el último experimento de su clase. Lo que sigue supera todo lo conocido. Dentro del núcleo biotecnológico de Jurassic World se ocultaban una de las mayores transgresiones científicas de la era moderna, la hibridación genética deliberada de dinosaurios. Sabemos que Masrani Global operaba con un discurso de innovación responsable, pero esa fachada ocultaba un laboratorio donde la ética fue sustituida por ambición. El caso más conocido es, por supuesto, el de la Indominus Rex, un híbrido de múltiples especies cuyo ADN incluía, según algunas teorías, hasta componentes humanos. Pero lo que muchos ignoran es que la reina indomable no fue un caso aislado. En una de las pantallas del laboratorio de Henry Wu se alcanza a ver brevemente otro experimento, el Stegoceratops, una amalgama entre Stegosaurus, Triceratops y otras especies aún no identificadas públicamente. Esta criatura fue concebida para aparecer en una escena eliminada de Jurassic World ubicada en el sector 5, también conocido como la sección restringida. El motivo por el cual la escena fue eliminada es revelador. Los productores consideraron que mostrar otro híbrido podría restarle impacto al Indominus, pero su presencia quedó confirmada en el arte conceptual y en los archivos del laboratorio que podemos ver en la cinta. Eso nos lleva a una conclusión inevitable. Henry Wu ya llevaba años trabajando en líneas paralelas de híbridos, mucho antes de la Indominus, y la confirmación viene que entre todos ellos hay uno que destaca por su brutalidad, su inestabilidad y su potencial catastrófico, así como una de las apariencias más retorcidas y horribles que podemos ver en un dinosaurio, el Scorpius Rex. El Scorpius Rex, código E750, fue un experimento anterior a la Indominus, mantenido en secreto incluso para Simon Masrani. Wu lo consideraba su verdadero primer híbrido funcional, pero su comportamiento errático, su apariencia deformada y su biología fuera de control lo convirtieron en una amenaza inaceptable. Se ordenó la destrucción del espécimen, pero Wu en cambio lo congeló en criostasis y lo ocultó en los túneles subterráneos del parque. Su ubicación, por supuesto, la sección restringida. Pero esta no fue la última vez que Henry Wu desafió los límites de la biología, porque lo que vino después fue aún más peligroso. La presencia de la Indominus Rex, el desarrollo del Stegoceratops, la creación del Scorpius, dan lugar a pensar, ¿y si aquella abominación que al día de hoy no es canon, estuvo realmente presente en el área restringida como un proyecto ultra secreto? Aquella abominación llamada Doomsday Rex. Con la presencia del Distortus Rex en la nueva entrega, no sería extraño pensar que antes de él, los científicos del parque cometieron otro error, un error llamado Doomsday Rex. Si bien la criatura no es canon, hay muchas similitudes con el nuevo mutante de Jurassic World Rebirth. La posibilidad siempre está abierta. Quizá el Doomsday fue el segundo intento fallido para intentar crear nuevas hibridaciones o darle nuevas características a los dinosaurios, y para borrar y olvidar al horrible Distortus Rex. No todos los horrores ocultos en la sección restringida fueron híbridos. Algunas amenazas eran completamente naturales, y precisamente por eso, aún son más letales. Uno de los casos que se ignoró y casi pasó desapercibido, pero que al mismo tiempo es tremendamente revelador, es el del Deinosuchus. Este reptil colosal, antepasado de los cocodrilos modernos, no aparece en Jurassic World. No hay registro público de su existencia en la isla, no hay jaula, atracción, ni mención alguna en los mapas turísticos. Sin embargo, sabemos que estuvo allí.
Durante Fallen Kingdom, en medio de las ruinas ardientes de Isla Nublar, se observa claramente un cráneo fósil de Deinosuchus. La ausencia total de referencias en el parque indica algo claro. El Deinosuchus nunca fue parte de las atracciones públicas. Fue mantenido al margen, probablemente por su tamaño, su agresividad y la dificultad de contenerlo. Era, en otras palabras, demasiado peligroso para mostrarse, pero la evidencia no termina ahí. Los registros genéticos de InGen muestran que su ADN fue utilizado en la creación de varios híbridos, es decir, no solo existió en Isla Nublar, su material biológico fue extraído, conservado y manipulado. El Deinosuchus fue una criatura real, viva, letal, y fue mantenida lejos de los reflectores, un depredador acuático ancestral encerrado en la sombra. La sección restringida no solo era un espacio oculto, era un pozo profundo, donde la ciencia dejaba de responder ante el público y solo obedecía a sus propios impulsos. Entre los rumores más persistentes sobre la sección restringida, existe uno particularmente inquietante, uno que no se basa en imágenes filtradas ni esqueletos enterrados, sino en una posibilidad biológica tan fascinante como aterradora: la Titanoboa. Oficialmente, no existe ninguna evidencia concluyente de que esta serpiente prehistórica haya sido traída a la vida en Jurassic World. No la vimos en películas, no hay restos, ni jaulas, ni registros. No obstante, su presencia se ha hecho notar a través de videojuegos como Jurassic World The Game o Jurassic Park Builder. Esos videojuegos están inspirados en la franquicia, pero no forman parte del canon oficial. Sin embargo, como podrás ver, la idea de su existencia en la zona restringida no surge de la nada. Sabemos que el ADN de serpiente fue utilizado en la creación del Indominus Rex y del Scorpius Rex, otorgándoles la capacidad de percibir firmas térmicas, al igual que algunas especies modernas de víboras. En el oscuro laboratorio de Wu se observa una serpiente viva en uno de los terrarios, un detalle menor, o una pista de que Wu ya experimentaba con reptiles de sangre fría con propósitos específicos, lo que nos pone a pensar, ¿y si eso era solo el primer paso? ¿Y si en algún rincón del laboratorio existió un proyecto para recrear o incluso mejorar a uno de los depredadores más grandes del Paleoceno? La Titanoboa fue una serpiente capaz de superar los 13 metros de longitud y aplastar cocodrilos con la fuerza de su musculatura. En un parque de atracciones familiar, esta criatura sería una pesadilla logística. En un recinto cerrado, un error de diseño fatal. Pero si Wu fue capaz de desarrollar un híbrido con implicaciones militares, ¿qué nos hace pensar que evitó experimentar antes con criaturas del pasado, como ya lo había hecho desde las primeras entregas? No hay pruebas definitivas, pero las implicaciones están allí, y aunque la lógica nos dice que jamás se llevó a cabo, el historial de Jurassic World nos recuerda que, si pueden hacerlo, probablemente lo intentarán. Siguiendo con la idea de que se ocultaban más especímenes en el parque, está el Tarbosaurus. Aparece brevemente en el especial de Campamento Cretácico. Pero lo que más llama la atención es una pintura de esta especie, que también puede verse en Fallen Kingdom, insinuando que su presencia fue real. Se dice que solo se clonó un ejemplar, nunca fue mostrado al público, por su agresividad, tamaño, ferocidad, o simplemente porque no daba la confianza suficiente para que éste fuera puesto junto con personas. Durante los eventos del parque, logró liberarse, construir un nido y desaparecer entre la selva de la Isla Nublar. Su destino es incierto. Algunos relatos afirman que fue derrotado por Rexy, otros sugieren que escapó o murió en la erupción del monte Sibo. Sea como sea, su ausencia en los registros oficiales confirma lo que ya sospechamos. El Tarbosaurus formó parte del proyecto oculto, y su historia se esfumó con el silencio de la Tierra. Pero los horrores de Jurassic World no se limitaban a la superficie, también acechaban en las profundidades. Una pregunta inevitable nos alcanza al final de este recorrido. ¿Era el Mosasaurus el único reptil marino creado por InGen? Oficialmente así fue presentado. Una atracción colosal, única, majestuosa, el reptil marino definitivo. Pero si algo hemos aprendido del historial de Mazarrani Global, es que la versión oficial rara vez es toda la verdad. Sabemos que el Mosasaurus fue una criatura extremadamente costosa de mantener. Su recinto, su alimentación, su crecimiento acelerado. Cada aspecto de su existencia implicaba una inversión que, en un mundo corporativo, exigía resultados. ¿De verdad creemos que se detuvieron en solo la reproducción de una especie marina? Sería ingenuo asumirlo, sobre todo sabiendo
¿Cómo operaba InGen bajo el mando de Masrani ahora? Presión de inversionistas, intereses militares encubiertos y una obsesión creciente por superar los límites de la ciencia. Si ya habían probado que podían domesticar un depredador marino, ¿por qué no seguir avanzando? No hay pruebas directas de esto, no hay fósiles o registros abiertos, pero hay una constante en toda esta historia. Si podían hacerlo, lo intentaron. La sección restringida fue más que una zona vedada. Fue un símbolo del precio que tiene desafiar a la naturaleza sin asumir sus consecuencias. Un mausoleo de experimentos ocultos, depredadores fallidos y vidas que nunca debieron existir. Y si algo nos queda claro, tras explorar sus rincones, es que los verdaderos peligros de Jurassic World no estaban a la vista del público. Estaban bajo llave, esperando. Y tal vez, muchos de ellos aún lo estén. Solo el tiempo y el cine nos dirán, ¿cuáles de estos horrores regresarán del abismo?